Y lo conversábamos ya con Josefina de la Fuente. Hoy se vota en general el reglamento de la Convención Constitucional, debate que estará marcado por las definiciones en torno al quórum de los 2/3. La regla mantiene divididos a los convencionales y para conversar de este tema vamos a tomar contacto con el representante del Partido Comunista, Marcos Barraza. ¿Cómo está, Marcos? Muy buenos días. Hola, buenos días, Fresia. Bien, es una jornada intensa la que se viene, ¿no? Con esta votación. Marco, primero, para ir poniendo en contexto, ¿qué es lo que se vota hoy? Y luego vamos a ir con estas diferencias que mencionábamos al interior de la convención por el quórum de los 2/3. Bueno, hoy día comienza la votación en general respecto de la aprobación de los respectivos reglamentos. Reglamento general de votaciones, reglamento de ética, reglamento de participación y reglamento de consulta indígena. Luego hay que discriminar a partir de las indicaciones, y eso también es votación, dirimir si hay normas que tienen para la aprobación quórum al interior de la Convención Constituyente de mayoría absoluta, que es lo que hemos planteado Chile Digno, varios sectores políticos, o en su defecto requieren de 2/3, que es lo que han planteado la derecha y otras fuerzas políticas. Los 2/3 en todo caso, Marco, eso ya venía definido según los que defienden el 2/3 cuando comenzó ya a tomar forma la Convención Constitucional, ¿no? En este sentido, ¿cómo ahora ir cambiando las reglas del juego para quienes están por estos 2/3 que ya estaban sobre la mesa? A ver, yo quiero partir de una premisa que es fundamental. La gente, cuando fue consultada si quería un proceso constituyente fundado en la deliberación de parlamentarios y personas electas versus personas completamente electas, la gente no deliberó respecto a los 2/3. Eso es un sofisma que han estructurado quienes se sienten cómodos y conformes con los 2/3. Es más, quiero ser bien preciso. Cuando la gente que firmó el acuerdo del 15 de noviembre no contempló los escaños reservados, no contempló la paridad de género, no contempló la presencia de independientes, y eso fue una exigencia que se instaló post acuerdo del 15 de noviembre y que sin lugar a dudas representó un avance importante en materia de los rasgos democráticos de la Convención Constituyente. Por lo mismo, quienes creemos que la norma de 2/3 es indebida, es una norma que de alguna manera intenta traspasar los principales enclaves restrictivos en materia de democracia de la Constitución pinochetista que se extingue a esta nueva norma. Creemos que quienes rechazamos eso tenemos la legitimidad de la mayoría del pueblo que mandató un proceso lo más democrático y participativo posible. Y ahí hago un punto: el que hoy día se esté votando al interior de la Convención Constituyente respecto si esto es de 2/3 o de mayoría absoluta, ya en sí representa un avance democrático, porque la deliberación que va a cursar hoy día es una deliberación, sea cual sea el resultado, de la propia Convención Constituyente, y ciertamente que en los hechos está superando el acuerdo del 15 de noviembre y ciertamente está superando esta imposición de 2/3 sin que delibere la propia Convención Constituyente. Sí, ¿ha tenido diferencias con personas que piensan distinto a usted? Por ejemplo, el convencional Esquella, que decía para qué hacer de estos 2/3 como que había caído un maleficio porque no es el mismo 2/3 de la dictadura, que es, a propósito de lo que usted mencionaba, es una reforma constitucional que tiene otro sentido. ¿Cómo cree usted, o si es que lo cree, Marco, se está politizando un tema que tiene que ver ahora con el quórum y estos 2/3 que han marcado las diferencias entre varios sectores? O sea, en buena hora que se politice, pues. Quien crea que el debate no es político está equivocado de espacio. O sea, el mismo quórum de 2/3 que se utiliza en el actual Congreso, que le ha hecho tanto mal al sistema político, es el que impidió, por ejemplo, que el agua fuera declarado un bien público en el Senado y siguiera siendo un bien de uso concesionado. O sea, ese es el impacto de los 2/3. Atenúa las transformaciones que son las expectativas del pueblo. El día de mañana, cuando estemos discutiendo si las empresas como el agua, la energía eléctrica, tienen que ser estatales, públicas o tienen que ser privadas, y aparezca alguien que diga que los 2/3 nos obliga a morigerar el tipo de transformación que hay que hacer, por favor, o sea, tiene que politizarse. Sí, ahora, ¿qué impacto puede tener? Yo agrego que algo que... Lo escucho. Sí, a mí me parece que decretar de manera catastrófica
el fin de la convención constituyente, porque la convención delibere democráticamente respecto de cuál es un quórum, es que existe poco apego a la deliberación popular. Es que eso le iba a preguntar. Y más bien se es depositario de una democracia tutelar. La diferencia que ayer, bueno, fueron bien llamativas entre usted y en el convencional Esquella tenía que ver con eso, ¿no? ¿Qué efecto puede tener esta deliberación, ¿no? de los 2/3? Él decía ayer esto, que podría llegar a su fin la convención. ¿Qué efecto cree usted que puede tener? Por ejemplo, en ir retrasando otras discusiones, otras normativas. ¿Cómo está influyendo esta deliberación? Yo creo que esta deliberación es muy necesaria. El pueblo de Chile tiene que tener claridad respecto de quienes tienen una vocación plena en términos de deliberación y transformaciones al interior de la Convención Constituyente y quienes quieren mantener resabios de la antigua Constitución. Y creo que esa discusión tiene que darse de cara a la gente, no entre cuatro paredes. Por el contrario, creo que es una discusión muy necesaria, porque en buena hora que permita conocer los puntos de vista de todas las fuerzas políticas que están en la Convención Constituyente. ¿Marco? Y no creo que la Convención Constituyente esté en riesgo de ninguna manera. Yo creo que ese es un discurso de preservar las instituciones cuando las instituciones no están afectadas. La Convención Constituyente en 2 meses ha hecho un trabajo grandioso desde el punto de vista de la productividad, de los resultados. Entonces ahora hay que terminar esta discusión. Y en otro de los temas que se va a discutir después de la aprobación de los reglamentos, Marco, es la deliberación de la extensión de la mesa, porque también, y la semana pasada lo vimos, cómo se puso en cuestión el liderazgo de la mesa que está presidida por Elisa Loncón. ¿Usted está por ir acortando lo que se había previsto en un principio de una duración de 6 meses de la mesa directiva? A ver, no, yo creo que el proceder de la mesa cuando planteó un mecanismo de votación que a nuestro entender era errado, la mesa cuando hizo el nuevo planteamiento, en los hechos reconoció que su planteamiento era errado. Y le otorgó al Pleno de la Convención Constituyente, reconoció que la soberanía y las deliberaciones y las decisiones radican en el Pleno, no en la mesa. Ahora, yo a partir de ello no creo tampoco que haya que generalizar respecto al funcionamiento de la mesa. Ahora, también es cierto, y cuando se eligió esta mesa, el acuerdo de todas las fuerzas políticas eran mesas rotativas. Y lo que está propuesto en el reglamento general es que esa rotatividad cambie a los 6 meses, es decir, a los 6 meses hay una nueva mesa. Y yo creo que nosotros nos vamos a inclinar, a menos que haya muy buenos argumentos en una dirección opuesta, para que la votación final exprese que al 6º mes se cambie la mesa. Bien, ahora y respecto a los 2/3, en algo que queda en el tintero, si no son los 2/3, ¿qué? ¿Usted está por los plebiscitos dirimentes? Es que los plebiscitos dirimentes son un complemento si es que los 2/3 no son posibles desestimarlos. Sí. Entonces ahí tenemos que ver cuál es el resultado. A nosotros nos parece que el plebiscito dirimente, si no es posible eliminar los 2/3, es un mecanismo muy positivo para efectos de desbloqueo, pero especialmente para que el pueblo se pronuncie frente a aquellas materias que no tengan ese quórum supracalificado. Entonces el plebiscito dirimente en este sentido es un mecanismo dirimente óptimo y que afortunadamente sí encuentra respaldo más amplio y solo rechazos en la derecha. Marco, hoy día salió en una información que tiene que ver con Rodrigo Rojas en cuanto a que la Fiscalía pidió formalizar al convencional por desórdenes públicos, eso un mes antes de haber asumido en la Convención Constitucional. ¿Cómo toma esta información? Yo creo que la Fiscalía debe remitirse a investigar si hay un delito en los términos que se derivó la información por parte de la mesa directiva de la Convención Constituyente. Lo que está en discusión es si hay algún delito, alguna situación que amerite desafuero o no. Desórdenes públicos claramente sería un acto arbitrario por parte de la Fiscalía, entendiendo de que si no hubiese existido movilización y protesta social no estaríamos en este proceso constituyente. Eso es un abuso por parte de la Fiscalía si es el caso. Bien, Marcos Barraza, le queremos agradecer por haber hablado con nosotros. Sabemos que tiene que entrar ahora a la convención, así que tenga buen día y buena jornada intensa. Muchas también. Gracias, que esté muy bien. Buenos días. Gracias, saludos a todas y a todos.